Sì, sì, con Comienzo todo. con la bienvenida. Bueno, benvenuti, buonasera a tutti, un piacere grandissimo. Veramente grazie mille per unirsi a noi in questo viaggio con Dante, che iniziamo oggi. En nombre de la Asociación Dante Alighieri de Esperanza les doy la bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando desde tantos lugares lejanos que recién nos estaban saludando en esta nueva propuesta cultural que hacemos desde la Dante de Esperanza, abierta a toda la comunidad, por eso también la hacemos en español, porque, bueno, cumpliendo un poco nuestra misión como Dante de promover la difusión de la lengua y la cultura italiana en nuestra comunidad, pero bueno, la virtualidad nos permite ampliar la presencia y no hacerlo solo para la comunidad de Esperanza o de la zona. Les cuento que esta conferencia sobre Dante la habíamos programado para el mes de marzo, en ocasión de la celebración del Dante Dì, esta iniciativa de la Società Dante Alighieri de Roma de celebrar el 25 de marzo una jornada internacional dedicada al sommo poeta. Lamentablemente en esos días comenzó el aislamiento preventivo social obligatorio por la pandemia, y debimos suspenderla. Luego, conjuntamente con Adriana, la reprogramamos en septiembre, porque pensamos ya en este mes, han iniciado las celebraciones camino a los 700 años de la muerte de Dante, que se van a estar conmemorando en septiembre del 2021. En aquel tiempo pensamos que tal vez sería presencial, pero no, nos encuentra aquí todavía de manera virtual. Así che, bueno, finalmente eccoci qua, siamo prontissimi per iniziare questo viaggio e ci accompagna una guida che voi conoscete, Adriana, o la conoscerete oggi. Le voy a pedir a la directora de los cursos de la Dante de Esperanza, la profesora Ada Cerchiaro, que nos presente a quién va a ser nuestra guía durante este viaje que estamos por emprender. Ada, ¿querés? Bueno, aunque no. Bueno, antes de iniciar este viaje con Adriana, voy a leer algunos de sus numerosos antecedentes. Ella es creadora y directora del portal virtual de la memoria gringa y de otros programas de estudios sobre migraciones. Ha recibido numerosos premios, entre estos el premio Piemontesi nel Mondo por la Regione Piemonte, Italia, en el 2012. El premio Espacio Santafesino 2012, otorgado por el gobierno de Santa Fe, por el proyecto Altro Che. Bueno, sus títulos todos los conocen, porque todos compartimos este mundo de la italianidad. Ella es magíster en docencia universitaria, profesora de letras, profesora de italiano, autora y editora de numerosos libros. Voy a simplemente a nominar Leer y enseñar la italianidad, 60 años y una historia en la Universidad Nacional del Litoral, traductora y editora La piel desnuda, poetas italianas entre milenios. En el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, investiga sobre cuestiones epistemológicas y de facto sobre los estudios comparados. Es especialista en estudios sobre inmigración, en particular italiana, y su incidencia en las matrices culturales locales. Pero digamos que tiene un título que pienso que ha de ser muy satisfactorio para ella, que ha dedicado toda su vida a la italianidad, que es el que se le otorgó en el año 2015. Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, otorgado por la Presidencia dello Stato italiano, por su contribución en la difusión de Italia en el extranjero. Bueno, yo pienso que realmente es un honor para nosotros tenerla aquí y que nos ofrezca esta conferencia basada en sus vastos conocimientos. Muy bienvenida, Adriana. Te acompañamos en el viaje. Bueno, gracias Ada y gracias Gabriela, que han sido tan amables y tan eficientes, ¿no es cierto?, en esto de poder organizar esta... ¿Me escuchan bien?
Sí, muy bien. Perfecto, ¿no? Adriana. Vamos a recordar de silenciar los micrófonos, por favor, todos, para que no haya ninguna interferencia. Muchas gracias. Cualquier comentario lo van poniendo en el chat o preguntas, al finalizar lo vamos a ir leyendo. Gracias. Bueno, para no ser aburrida y no estar permanentemente sintiendo mi voz, yo preparé un PowerPoint y acá Javier García Leal también, que es un integrante de la Dante de Esperanza, a quien agradezco esta invitación, me va a ir ayudando, va a ir pasando los slides a medida que yo voy hablando. Así que Javier, podrías poner el primero, pero antes de entrar en este viaje con Dante, quería leerles un fragmento de la conferencia que Borges dio en el Instituto Italiano de Cultura, por allá por la mitad del siglo pasado, donde contó cómo fue su primer encuentro con Dante, que fue bastante tardío, pasado los 30 años. No es tema de esta conferencia, pero siempre me gusta volver a Borges o tomar a Borges en estos encuentros, y sobre todo cuando se habla de Dante Alighieri, porque desde ese primer encuentro nunca más dejó de leerlo y de estudiarlo, y también de descubrir y de enseñarnos hallazgos importantísimos de Dante en la construcción de su mundo. Dijo Borges, hay una primera lectura de la comedia, no hay una última, ya que el poema, una vez descubierto, sigue acompañándonos hasta el fin, como el lenguaje de Shakespeare, como el álgebra, o como nuestro propio pasado. La Divina Comedia es una ciudad que nunca habremos explorado del todo. El más gastado y repetido de los tercetos puede una tarde revelarme quién soy o qué cosa es el universo. O sea que Borges ya nos está indicando que la Divina Comedia es una lectura infinita, es una lectura que nunca se sacia, y cada vez que entramos al texto de Dante, podemos entrar de maneras tan diversas, porque como también se dijo, y él también, como vamos a ver, lo concibió, es una ópera summa. Parecería que todo el universo, como él también pensó en diseñar el universo divino, estaría contenido en ese texto. Entonces, como me propusieron o pusieron el título de Un viaje con Dante, bueno, pensé organizarlo partiendo de una reflexión sobre el viaje. Allí tienen ustedes en este primer slide algunos términos que sería bueno pensar. El hombre se piensa como un homo viator, así como también lo concebimos como un homo loquens, porque desde que el hombre es hombre, su manera de relacionarse con el mundo y con la realidad fue a través del desplazamiento, fue a través de la búsqueda, ya sea por la sobrevivencia, ya sea por el afán de conocimiento, que hizo que el hombre se trasladara, incursionara en espacios desconocidos. Y de esa manera el concepto del viaje ha servido para explicar muchísimas experiencias diferentes y muchas maneras del hombre organizar su pensamiento y su palabra para definir las distintas aristas, ¿no es cierto?, de la realidad. Entonces, tenemos el homo viator, también se ha dicho que lo que es propio del hombre es la risa, el homo ridens, el homo loquens, como ya dijimos, y también el homo faber, el hombre que hace, que transforma el mundo a través de su hacer. Ahora, si vamos al viaje, podemos pensar el viaje como un íter, o sea, como un trayecto hacia un determinado fin. También, siempre partiendo del latín, una latio, ¿no? Un caminar hacia y con un determinado recorrido, también ahí la traslatio, o sea, ir más allá de,
También el viaje puede ser pensado como un ida y vuelta, y ahí aparece el concepto del periplo, el viaje que comienza y que termina, y ahí tenemos el viaje prototípico de la Odisea de Ulises, o también el término itinerarium, que en realidad los romanos, nosotros hoy lo pensamos como un elemento de la cartografía, pero eran las descripciones que los romanos hacían de los caminos y las carreteras, porque el viaje, pasemos a la segunda, por favor, el viaje no es solamente un movimiento, que es el movimiento hacia lo divergente o lo convergente, el movimiento puede ser hacia el afuera o hacia el adentro, hacia la casa, y en estos dos movimientos tenemos también ya contenidos estos dos textos, que son los textos basilares, originales, por origen, ¿no es cierto?, de la cultura occidental, que estarían representando estos dos movimientos, el centrífugo en la Odisea y el centrípeto en la Ilíada, que es el movimiento, el asedio, el ir hacia el centro. También dijimos que el viaje es desplazamiento en el espacio, en el tiempo, pero también en la palabra. Y que también el viaje implica una prolepsis, o sea, el viaje también implica, y el hombre a medida que empezó a incursionar en el espacio, tuvo que ir dejando huellas, marcando las trazas y generando entonces un mapa o una cartografía que servía para los que no salían, los que se quedaban, o los otros que aparecían después, para poder saber cómo moverse en ese espacio que iba siendo humanizado, conquistado por el hombre. Pasemos a la que sigue, por favor. Ahora, todo viaje también implica una mirada, y si implica una mirada, implica un contacto con el otro, lo que va generando también una excentricidad, o sea, un salirse del centro, y por lo tanto una extemporaneidad, un cambiar, un moverse hacia otro tiempo. Y ahí aparece también el concepto de desvío y extravío, que tanto nos interesa para la Divina Comedia, porque vamos a ver que Dante se extravía, pierde la vía, pierde el camino, y eso es el inicio, el motivo de su viaje. Ahora, en algún trabajo hace muchos años, y sobre todo pensando en el viaje migratorio, me interesó también pensar esto de el estrabismo, o sea, esa mirada del viajero se hace doble, se descentra y al mismo tiempo mira dos realidades, dos mundos. El hombre se modifica en el viaje. Pero también dijimos el viaje es palabra y es escritura, o sea, es encuentro y es escritura, porque en la escritura se da cuenta, se fija la experiencia del viaje. Y otro concepto que también me interesa recuperar, siempre pensando en lo que vamos a ver sobre Dante, es que el viaje es también un encordar, es un volver o un trabajar desde el corazón. Pensemos que en latín cordis, cor, es corazón, y el corazón es lo que permite esta experiencia, ¿no es cierto?, que no solamente es la experiencia física del traslado, del conocer, del contar, sino también la transformación emocional que se produce en el viajero, que recuerda, que encuerda, o sea, también allí en el recordar, encordar, también tenemos a la cuerda, ¿no? A la corda. O sea que todos estos conceptos nos van a servir, la otra, por favor, nos van a servir para pensar este viaje con Dante. Sabemos que Dante nace más o menos a fin de mayo, no sabemos muy bien la fecha, pero él se reconoce como del signo dei Gemelli,
en 1265 y muere entre el 13 y el 14 de septiembre de 1321. O sea que hoy casi estamos conmemorando un año más de la muerte de Dante, que pudo haber sido antes de ayer o ayer. Ahora, si hablamos del hombre Dante, hay un viaje vital en el hombre Dante que es el exilio. Sabemos que Dante y el exilio va a ser el hecho fundamental en la vida de Dante que va a provocar que deje de escribir la obra que preanunció al final de la Vita Nova, cuando dice que va a escribir una obra sobre Beatriz que jamás se dijo, como jamás se dijo de mujer alguna, que era el proyecto que tenía el Dante previo, ¿no es cierto?, al año 1300, el Dante que todavía estaba imbuido en la tradición de la literatura del amor cortesano, que él va transformando en amor gentil, imbuido entonces reconociéndose en esta tradición literaria. Pero claro, entre medio de la Vita Nova, que es del 1293, en donde construye su mito, el relato de su mito amoroso beatriciano, y el exilio, y la Divina Comedia, está el exilio real, que va a comenzar en 1302, en donde Dante, como güelfo blanco, al perder los güelfos blancos el poder de Florencia, y encontrarse él fuera de Florencia, ya no va a poder volver, porque para volver, primero tendría que haber pagado una multa impuesta por los güelfos negros en el poder, pero por el otro lado va a tener alguna oportunidad, algún momento en que los güelfos negros producen una especie de condonación de la culpabilidad, pero siempre no condenación de la culpabilidad, sino poder volver a Florencia pagando, pero reconociendo haber sido traidor a la patria, cosa que Dante nunca va a aceptar y va a morir en el exilio. Por lo tanto, en ese exilio va a tener 2 o 3 mecenas, personajes, ¿no es cierto?, que lo van a acoger, y gracias a esta generosidad de estos grandes señores, como Can Grande de la Scala, que aparece mencionado en el canto 17 del Paraíso. Yo no voy a ir leyendo todo, ustedes vayan leyendo mientras yo hablo. El pequeño periodo en que se va a radicar en Bolonia, que no va a ser de su agrado, y por eso se dice que hay muchos más boloñeses en el infierno de la Divina Comedia que de otros lugares de Italia. Pero bueno, posiblemente ha ido a Bolonia como buen poeta, atraído por la universidad y por las huellas de Guido Winizzelli. Yo no puedo explicarles a ustedes la relación poética que hay entre Guido Winizzelli y Dante, pero piensen que el concepto de dolce stil nuovo, que él después va a nombrar y a fijar en el canto 24 del Purgatorio, es una continuación del manifiesto poético de la canción de Guido Winizzelli, donde explica qué es la gentileza o el cuor gentil, que va a ser importante para también entender algunos de los pasajes literarios, sobre todo de la Vita Nova, pero también algunos pasajes de la Divina Comedia. Bueno, el tercer hostal, o la tercera, el tercer lugar, ¿no es cierto?, a donde va a recalar Dante es finalmente Ravenna, y donde va a morir bajo la protección del podestà Guido Novello da Polenta. Se dice que Dante muere por haber viajado a Venecia, enviado por Polenta para solucionar un problema que había surgido entre las dos ciudades, y que al regresar contrae malaria y por eso muere. Entonces, aparentemente entre la medianoche del 13 y el comienzo del 14 de septiembre. Acá les muestro, en la que sigue,
algunas fotos de un viaje que también ustedes pueden hacer, que es el viaje de la tumba de Dante. Saben que, bueno, Dante muere en Ravenna y los restos de Dante se conservan en la tumba del convento de San Francisco. La que sigue, por favor. Pero hay toda una historia muy interesante de cómo Ravenna protegió, la que sigue, los huesos y las cenizas de Dante. Acá, si ustedes van al convento de San Francisco, al costado de la construcción, ¿no es cierto?, donde está la tumba que recién vieron, está este montículo de tierra y con hiedras y una placa que dice que en la Segunda Guerra Mundial los priores, los sacerdotes franciscanos escondieron las cenizas de Dante debajo de este montículo de tierra para que no fuera robado por los alemanes. Ahora, previamente a esto, se sabe que 200 años después de la muerte de Dante, Florencia quiso recuperar los restos de Dante, y los sacerdotes franciscanos de Ravenna, con una estratagema, se guardaron el cuerpo, o sea, le mandaron a los florentinos un ataúd vacío, y entonces la que sigue. Y entonces, conservaron los huesos de Dante en esta caja que se expone en el Museo de Dante en Ravenna, y parece que la habían enterrado debajo del umbral de una de las puertas de la capilla de la iglesia de San Francisco, y que fue recién recuperada en el siglo XIX, en 1860 más o menos, de casualidad, y por eso los huesos de Dante, o las cenizas de Dante, hoy en día pueden dormir tranquilamente en la tumba. Pero los florentinos, la que sigue, no se pudieron quedar sin Dante, y entonces construyeron el monumento frente a la iglesia de Santa Croce, la que sigue, a donde construyeron un hermosísimo mausoleo que dice honorate al altísimo poeta, pero en realidad la tumba está vacía. O sea que los florentinos están pagando, ¿no es cierto?, lo que Dante tanto apostrofó de su ciudad natal. En la otra, en Argentina también tenemos una tumba o un mausoleo o una estatua que también pretendió tener las cenizas de Dante, que es el Palacio Barolo, construido por el industrial Luis Barolo y el arquitecto Mario Palanti, que está en Buenos Aires, y que por supuesto se encuentra emplazado, no podría ser en otro lugar que en una calle que esté al 1300, ¿no? Año simbólico, en Avenida de Mayo al 1370. Año simbólico dantesco por antonomasia, y allí está esto es una copia de la escultura de bronce, porque la originaria se desapareció en algún momento de decadencia del edificio. Pero bueno, esto es para que ustedes sepan que también, si van a Buenos Aires, no tienen que dejar de visitar el Palacio Barolo, porque es un monumento a Dante, y según Barolo, él quería proteger a Dante de una nueva guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y la aspiración era traer las cenizas de Dante a la Argentina para protegerlo. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos al viaje ficcional dentro del texto. Dante inicia la Divina Commedia con nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ya en el inicio del texto tenemos dos de esos términos que yo mencioné al comienzo, que es camino y vía, y que voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dante lo que quiere es narrarnos un viaje que, bueno, aquí había puesto yo,
había puesto que lo que ya mencionó Ada o Gabriela, el Dante Dí, ¿no es cierto?, la fecha del 25 de marzo, que fue seleccionada, ¿no es cierto?, por las autoridades italianas como el día o la jornada dedicada a Dante Alighieri. En realidad, si uno lee, ¿no es cierto?, la Divina Comedia con las anotaciones, yo me basé en las anotaciones de varios estudiosos, pero en este caso Batisteza, el viaje de Dante comienza el día 7 de abril, o sea, la selva oscura, el momento de pérdida, de extravío de Dante, o de tomar conciencia del extravío, que había comenzado, por supuesto, en el momento en que Beatrice había muerto y había dejado de sostenerlo con sus ojos, tal como Beatrice lo va a explicar en el canto 30 del Purgatorio. Entonces, Dante toma conciencia de que había perdido la recta vía, pero lo importante es que Dante no solamente está contando un viaje que podría tener un carácter proto-autobiográfico, aunque todavía en esa época no podemos hablar de autobiografía, pero sabemos que Dante se inventa como personaje de su viaje ficcional para proponerse como modelo, pero también involucrándonos a todos, porque ya en este primer terceto tenemos la primera persona del singular, mi ritrovai, pero en el primer verso dice di nostra vita. O sea que el viaje de Dante no es un viaje de un solo sujeto que va a realizar una especie de peregrinaje, sino que se propone como un viaje en donde todos, toda la humanidad, todos los hombres estamos involucrados, y de allí la finalidad didáctica, la fuerte finalidad didáctica, ¿no es cierto?, y salvífica que va a tener el relato. Entonces, se inicia con la selva oscura, donde Dante se encuentra perdido, y la aurora del día 8 de abril, del Viernes Santo del año 1300. Ya sabemos que el año 1300 es un año simbólico, no solamente en la vida del Dante hombre, porque es el año del jubileo, es el año asociado con Bonifacio VIII, gran enemigo, odiado por Dante, y que gracias a Bonifacio, con la ayuda del rey de Francia, van a entrar los güelfos negros en Florencia, y van a sacar del poder a los güelfos blancos, y por eso, bueno, el odio tan acerbo de Dante hacia Bonifacio VIII. Ahora, si uno lee la Divina Comedia, puede ir encontrando todos los datos de esto que yo ahora se los estoy contando. O sea, allí yo les fui poniendo las tercinas donde Dante va ubicando espacialmente y geográficamente el momento. Por ejemplo, el momento en que después de ese sueño en que no sabe cómo había perdido la verace vía, dice, ¿no es cierto?, pero también como que hay un sueño, el viaje se inicia con un sueño que hace que él tampoco sepa muy bien cómo tiene que viajar, cómo tiene que realizar. Y él, lo primero que le ocurre al personaje es que después de esa noche terrible, de tanto pavor, mira hacia lo alto, ve salir el sol, ¿no?, e intenta ir hacia el sol, guardai in alto e vide le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto al tui per ogni calle.
Pero bueno, por supuesto, ustedes ya saben, van a aparecer las 3 fieras que le van a impedir ese camino directo hacia la luz del sol, hacia la presunta salvación, y lo van a obligar a retroceder y a comenzar el viaje de pruebas, porque el viaje dantesco es un viaje que entra dentro del prototipo del periplo heroico, el viaje de pruebas que lo va a llevar hacia el infierno. Una vez que recorre todo el infierno y que logran salir con Virgilio, ¿no es cierto?, hacia el otro lado del mundo, llegan a la isla del Purgatorio en el amanecer del 10 de abril, el sábado santo. Y tenemos estos versos bellísimos: dolce color de oriental zafiro, que s'accoglieva nel sereno aspetto. O sea, es el amanecer, el color oriental, ¿no es cierto?, el zafiro, la luz, ¿no es cierto?, del amanecer, del sol, que están recibiéndolo en este nuevo espacio, que ya es la entrada a un espacio donde la salvación puede ser posible. Llegan a la cima de la montaña del Purgatorio al mediodía del 13 de abril. Y ahí entonces Dante aparece, ¿no es cierto? No sé si se alcanza a ver abajo, dice «E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di Merige, che qua e là come gli aspetti fassi». O sea, Merige, el meridiano. Llegan al mediodía a la montaña, a la cima de la montaña del Purgatorio, donde finalmente va a encontrar a Beatriz, que la va a llevar al sol. La que sigue, por favor. Entonces, la entrada al cielo y el viaje al Empirio se va a dar entre el mediodía del miércoles 13 de abril y las proximidades a la medianoche del día siguiente, ¿no? Ya la entrada al cielo, y es interesante porque Dante dice «Fatto avea di la mane di qua sera tal foce quasi e tutto era la bianco quello hemisferio e l'altra parte nera». Yo quise buscar una foto de la Tierra y me fue muy difícil encontrar una foto donde se viera 2 hemisferios, como Dante lo piensa, lo concibe, uno habitado, ¿no es cierto?, o el hemisferio norte como el hemisferio de la tierra, y el sur el hemisferio del agua. Bueno, esta es la única que encontré, porque en general las fotos que sacan de la Tierra la dividen en forma vertical a medida que la luz de la luna, ¿no es cierto?, del sol, perdón, y con la rotación de la Tierra va generando las zonas de luces y zonas de sombra. Pero bueno, esta foto me pareció indicativa, ¿no es cierto?, de cómo Dante llega, ¿no es cierto?, a este momento de entrada al cielo, ¿no es cierto?, y en el primer canto del paraíso, y cómo ve una parte de la tierra blanca, ¿no es cierto?, y la otra parte negra. Beatriz, en el canto 30 del Paraíso, le va a explicar el orden y el sentido del Empirio. Y también le va a decir entonces: «Noi siamo usciti fuori del maggior corpo al ciel che è pura luce». Y aquí aparece este concepto que ya Dante lo venía trabajando desde la Vita Nova, ¿no es cierto?, que es la idea del amore como amore intelectuales, ¿no? L'amore, el intelecto d'amore, que es, según Dante, Dios. Dios es el intelecto d'amore porque es saber y es amor, es voluntad de amar. Y entonces aquí aparece en las palabras de Beatrice la explicación de qué cosa es el empirio, algo tan abstracto que imagínense para un escritor del siglo XIV, ¿no es cierto? Dante está escribiendo esto en 1315, 1316, 18, se dice que termina los últimos 13 cantos del Paraíso
un poco antes de su muerte, explicar algo tan abstracto para que sus contemporáneos puedan entenderlo. Entonces, luz es pura luce, luce intellettual piena d'amore, amor di vero ben, bien de letizia, letizia que trascende ogni dolzore. Bueno, en las palabras de Beatrice está la finalidad de este viaje, que es el llegar a la luce intelectual. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, esta imagen de Doré, ¿no es cierto?, de Gustave Doré, en donde Dante, que no sé si alcanza a, aunque muchos han intentado pasar, ¿no es cierto?, traspasar a la imagen lo que Dante concibe con las palabras, realmente se hace sumamente difícil de transportar, porque Dante, al entrar en el cielo y fundamentalmente en el Empirio, va borrando permanentemente cualquier signo de temporalidad y de espacialidad, y que en muchos casos llega casi a generar un efecto interpretativo como lo que hoy conocemos como virtualidad. Un pasaje que yo siempre le destaco con los alumnos es el momento en que se topan con Lucifer y que ellos vienen bajando, ¿no?, del infierno, vienen bajando, porque el infierno es un embudo, y llegan al centro de la tierra y Lucifer está parado, está como prisionero en ese centro de la tierra, en un río congelado que él mismo congela con sus alas, que se mueven frenéticamente, y de esa manera congela el agua del río Cochito. Pero en realidad la cosa interesantísima es ver cómo Dante resuelve el problema en que los personajes que vienen bajando, en un determinado momento, Virgilio le dice a Dante: agárrate de mi espalda porque ahora vamos a empezar a subir. Y de golpe vemos que los personajes ya no bajan, sino que suben, se trepan por el cuerpo, por el torso de Satanás, de Lucifer, para salir entonces al otro hemisferio, para atravesar ese camino, ¿no es cierto?, ese pasaje que lleva hasta el otro hemisferio, donde está el hemisferio de las aguas, que de golpe va a pasar a estar arriba, en un efecto de virtualidad, y allí se van a encontrar entonces con la isla del Purgatorio. Entonces, el viaje ficcional dura menos de una semana, entre el Jueves Santo del día 7 de abril y el Jueves 14 de la semana ulterior. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá les traía, entre las imágenes que estuve buscando, algo que pudiera reflejar en cierta medida, un poco mejor, la problemática que tuvo Dante de hacer concebir qué cosa es el Empirio. Bueno, este cuadro del Bosco me pareció, sobre todo el de la ascensión al Empirio, me pareció bastante interesante, porque tiene ese centro de luz, ¿no es cierto?, pero también tiene ya la elipsis que en la concepción de Dante, o del mundo dantesco, del paradigma ptolomeico, en donde Dante se sitúa, era bastante difícil de pensar. Y sin embargo, la elipsis está presente en estas resoluciones que yo les mencionaba recién, la elipsis como manera de dimensionar ya y de parametrizar el espacio, que va a ser característico ya del barroco, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Ahora, Dante, en cuanto a la estructura simbólica y compositiva, también propone un viaje. Es cierto que Dante no inventa ni la temática ni la forma del relato del viaje hacia el más allá, porque ya había géneros que habían surgido más o menos hacia el siglo VIII,
que son los géneros de la literatura mística o hagiográfica, escritos en latino, en francés antiguo, que ya narraban viajes, que ya incursionaban en modos de pensar la vida del hombre o de proponer lecturas dignificantes, educativas, ¿no es cierto?, como la vida del hombre como un viaje, ¿no es cierto?, que debe cumplir con determinados hitos y pasajes, pero que tienen como elemento común el viaje, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen ustedes algunos que vienen escritos en latín, o de origen irlandés, o de origen gaélico, ¿no es cierto?, pero pasados al latín, más o menos, entre el siglo X, siglo XI, interesante el Purgatorio de San Patricio, porque se introduce el Purgatorio, que también Dante, por supuesto, va a utilizar como segundo espacio del mundo ultraterreno, necesario, pero saben ustedes que el purgatorio era recientemente inventado. Había sido inventado hacía muy poco tiempo por la Iglesia, más o menos en el siglo XII, para justamente proponer un espacio en donde fuera posible el proceso de salvación de aquellos que merecían de alguna manera llegar al paraíso, pero para eso tenían que sufrir, ¿no?, algunas pruebas y un proceso de purgación. Por supuesto que también en Dante hay otros textos que también entran dentro de esta literatura que le va a servir a Dante para construir entonces la estructura simbólica y compositiva. Tienen ustedes allí una enumeración de textos como la Eneida, ¿no es cierto?, que va a ser la continuación de lo que había propuesto Homero en el canto, en la Odisea, pero también este otro, bueno, el Apocalipsis, ¿no es cierto?, para poder pensar el infierno, pero también esta producción que tiene un origen árabe, donde ya también aparecía el viaje a los infiernos, y también la idea del sueño, ¿no?, que vamos a ver en la que sigue. Porque en toda esta tradición de relatos de viaje al más allá se va codificando un glosario de términos que van a ir siendo incorporados a la escritura, y que por supuesto vamos a encontrar en la obra de Dante en modo muy profuso. Ya vimos la idea de la vía Smarrita, ¿no es cierto?, el extravío, también el viaje como peregrinaje, pero también el sueño, lo vimos en los primeros tercetos, la idea de la visión, que va a ser importantísimo para pensar y entender el paraíso, el viaje como ket o como búsqueda, el viaje como camino, y esto otro que yo les agrego, que no sé si se alcanza a ver, que es el cronotopo del encuentro, porque la Divina Comedia está construida y puede ser leída también como un texto cronotópico. ¿Qué es el cronotopo? Es la unión del tiempo y el espacio transfigurado en imagen y generando, ¿no es cierto?, un modo de componer una obra. Dante elige como cronotopo, o sea, como elemento de simbiosis del tiempo y del espacio, la idea del encuentro. Toda la Divina Comedia está construida en base a encuentros con personajes que van a ir o informando a Dante, o ayudando a Dante, o sirviendo para que Dante vaya construyendo esa
historia, ¿no es cierto?, no solamente del viaje que él realiza para su salvación y para la salvación de los demás, sino también para ir haciendo visible esas otras lecturas que creo son las más importantes que él pretende proponer y que, bueno, en esto diciendo con Borges, no es una lectura amorosa. Dante no escribe la Divina Comedia para simular o esconder la posibilidad de un encuentro entre Dante y Beatriz, sino que hay mucho de intencionalidad política. Dante escribe la Divina Comedia para convencer a sus contemporáneos, a sus coterráneos, que es necesario accionar, es necesario actuar para cambiar ese desorden que se había instaurado en Florencia. Entonces, la finalidad simbólica, y sí, si uno lo piensa desde la primera lectura, la lectura literal, es el proceso del alma que busca redimirse, redimir los pecados con el auxilio de estas guías, Virgilio, Beatriz y Bernardo, gracias a la intercesión de la Virgen María. Esa sería la primera finalidad simbólica del viaje de Dante. Pero si leemos la Divina Comedia desde otras entradas, vamos a ver que hay, como les dije, una finalidad política muy marcada, y ahí están entonces los encuentros que van generando la lógica de este viaje. Bueno, vamos a la siguiente. Otra manera de ver el viaje o de viajar con Dante es el viaje visto a través del arte. La siguiente, por favor. Y acá les propongo ilustraciones de Botticelli. Botticelli fue uno de los ilustradores de la Divina Comedia, aunque sus ilustraciones, sus dibujos, que fueron más de 100, estuvieron perdidos, dispersos, algunos no se encontraron. Se cree que Botticelli concibe esta obra por pedido de Lorenzo Pier Francesco de Medici, un primo segundo de Lorenzo el Magnífico, pero lo interesante es, bueno, ustedes pueden encontrar la historia de cómo fue, qué pasó con estos dibujos. Yo los traía porque me parece muy interesante el modo como Botticelli desarrolla casi en especies de miniatura los detalles. Algunas fotos yo las tomé de internet y no son tan claras, pero ustedes, si pueden buscarla y pueden agrandarla y verlo, van a ver que en esta, por ejemplo, que es un diseño que después se transforma en un diseño clásico del infierno, podemos encontrar a los personajes de Dante y Virgilio que van caminando y que van transitando y haciendo el viaje, y podemos seguirlos en este viaje. La que sigue, por favor. En esta otra, por ejemplo, tenemos el detalle de la primera y segunda Bolge, ¿no? Bolgia, que son le male Bolge, ¿no es cierto? Las 10 bolsas que encuentra en el bajo infierno. Acá los aduladores se hunden en el estiércol, pero fíjense qué interesante lo que hace Botticelli, que va generando una imagen cinética. Esos dos que vemos ahí en rojo y azul son Dante y Virgilio, ¿no? O sea que es como que los vemos mientras transitan, mientras van recorriendo ese espacio y las distintas acciones que van haciendo. La que sigue, por favor. Bueno, acá Dante en el Nobile Castello, ¿no? En el infierno cuarto. Acá tengo que hacerles una mención a que otra de las finalidades de la Divina Comedia, y por eso estamos leyendo la Divina Comedia como un texto literario, es que Dante, desde el inicio de la Divina Comedia, sabe que está escribiendo un texto literario de enorme factura,
que le va a dar a él la fama, el honor en el futuro. Y no tiene ningún tapujo de presentarse como un hombre orgulloso. Él reconoce en sí el pecado del orgullo y el pecado de la lujuria, y acá se manifiesta con todo su orgullo cuando dice, fui sesto traco tanto senno. ¿Qué pasa en este lugar, en este momento? Recién empieza la Divina Comedia, estamos en el limbo, y Dante inventa un limbo muy particular, que es el limbo de las almas que no han vivido en la época cristiana, que por lo tanto no merecen ni el paraíso, ni por supuesto ser condenados al infierno. Pero en ese limbo no le interesa mostrar a los niños que murieron o a las personas que murieron antes del bautismo, sino que lo que le interesa es imaginar un nobile castello, un lugar que está habitado por poetas. Y en ese lugar, cuando llegan con Virgilio, Virgilio es reconocido por 4 figuras, 4 presencias, que lo reciben a Virgilio con mucha alegría, y Virgilio le hace mención a Dante de que él estaba allí cuando Beatriz vino a pedirle que fuera a ayudar a Dante, que estaba perdido en la selva oscura. Y entonces Virgilio se acerca a hablar con estos 4 que están allí en ese prado y de ese castillo noble, y cuando vuelve, Dante ve que el mayor de esos 4 se da vuelta y le sonríe. La sonrisa es un elemento del ritual que viene de la lírica provenzal y del ritual amoroso. Sabemos la importancia del momento en que Beatriz le quita la sonrisa y el saludo a Dante en la Vita Nova, y el momento en que Dante se va a sentir perdido cuando Beatriz, al llegar a la última parte del Empirio, le sonríe por última vez y lo deja solo con Bernardo y la Virgen y Santa Lucía. Pero lo importante es que acá la sonrisa es el gesto de aceptación de la igualdad, de la fratellanza. Y en este caso, quien sonríe a Dante es Homero. O sea que Dante se va a encontrar con los 4 grandes, que él considera los 4 grandes de la antigüedad: Homero, Horacio, Ovidio, Estacio y, por supuesto, Virgilio, el quinto. Y él se dice, fui sexto entre tanta inteligencia. Él mismo se reconoce genio, porque sabe que está construyendo una obra que va a ser una obra que va a pasar a la posteridad como la gran obra literaria, no solamente de Italia, sino una obra que resume toda la historia previa y que al mismo tiempo se abre hacia una realidad, hacia un paradigma diferente que ya vamos a ver en el viaje de Ulises. La siguiente, por favor. Bueno, acá tienen otra imagen también de Sandro Botticelli, en este caso los lujuriosos, el encuentro con Minos, y ven ustedes cómo siempre se mantiene, y la siguiente, en el canto 10 del infierno, siempre esta propuesta, ¿no es cierto?, cinética de Botticelli, tan interesante, porque también nos permite, a través de la imagen, hacer un viaje acompañando a los personajes en el recorrido que hacen por, en este caso, el espacio del infierno. Bueno, vamos a la otra. Otra manera de leer el viaje en la Divina Comedia es ver el viaje en el viaje. Y el viaje en el viaje lo encontramos en el canto 26 del infierno,
en el relato del segundo viaje de Ulises. Dante se va a encontrar con Ulises y Diomedes en este ámbito, ¿no es cierto?, del infierno, donde están los fraudulentos. Borges dice que este canto es el canto más alto de la comedia, el más enigmático y quizás el más intenso. Borges también reconoce que Dante conocía una leyenda que atribuía a Ulises la fundación de Lisboa y otras leyendas celtas sobre las islas del Atlántico, y que quizás eso permite a Dante, ¿no es cierto?, trabajar con un Ulises diferente al Ulises homérico. Bueno, en este caso Borges, hay otros críticos, Batisteza también, en la edición que yo manejé, sugieren que Ulises, una vez llegado a Ítaca, abandona nuevamente a Penélope y arenga a sus cansados compañeros para embarcarse en el Folle Volo. ¿Qué es el Folle Volo? Bueno, es un viaje que se considera intrépido. El mismo Ulises considera que este viaje es intrépido. Allí yo les puse algunos datos que les pueden servir para ver cómo se justifica este Ulises, que no es el Ulises fraudulento. Ese lo abandona Dante inmediatamente que se presentan, ¿no es cierto?, estas dos lenguas de fuego que contienen a Ulises y a Diomedes, y se concentra en el relato de Ulises, que va a terminar presentándose como un navegante ávido de conocimiento. Esta manera de pensar al personaje de Ulises genera a lo largo de los siglos interpretaciones encontradas, porque aquí aparece, ¿no es cierto?, una especie como de antinomia entre la curiositas y la sapienza, que sería lo que la Iglesia defiende como el conocimiento de la verdad eterna. Según estas doctrinas, la sapienza mundi limitaba el conocimiento del mundo a Dios, ¿no es cierto? Era lo que había que saber. Ahora, pasemos a la siguiente. Ulises va a decir: nella dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, degli vizi umani e del valore. O sea, questo Ulises se presenta como alguien que, a pesar, ¿no es cierto?, de que su periplo homérico lo está siempre impulsando a volver a Ítaca, a volver al inicio, este personaje está movido por el ardor, por la necesidad de convertirse en experto del mundo. Y en este caso, Ulises está desafiando los límites impuestos por la doxa de la Iglesia y la doxa del momento. Por lo tanto, el viaje va a terminar en la destrucción, ¿no es cierto?, de la nave, que va a ser fagocitada, ¿no es cierto?, por una tormenta, un turbión, ¿no es cierto?, que se produce en el mar. Pero antes de que el barco sea fagocitado, ¿no es cierto?, por las aguas, van a alcanzar a ver una montaña que se vislumbra en la lejanía y que ha sido interpretada como que alcanzan a ver la montaña del purgatorio. O sea, que navegando, Ulises ha llegado a el otro hemisferio, que es el hemisferio de las aguas, y ha llegado entonces a la parte más inferior, ¿no es cierto?, de ese hemisferio, de donde emerge la montaña del purgatorio. Dante logra en dos versos marcar, ¿no es cierto?,
esta unicidad tanto de la palabra narrante como del tiempo, usando el mismo adverbio de tiempo. Cuando mi dipartida circe y cuando m'apparve una montaña bruna, o sea, el relato enmarca el episodio de este folle volo en una temporalidad que va desde el momento en que abandona Circe, y el momento en que bueno, son destruidos, pero habiendo cumplido, al haber hecho este viaje, este camino, ¿no es cierto?, hacia lo desconocido, habiendo cumplido lo que está como el elemento fuerte de la arenga que él hace a sus compañeros para volver a salir una vez que habían vuelto. Bueno, hay quien piensa que Ulises había vuelto a Ítaca y de ahí insta a sus compañeros a salir a un nuevo viaje, y otros piensan que en realidad no alcanza a volver a Ítaca y realiza este segundo viaje. Esa arenga que dice fatti non foste a viver come bruti. Lo que Ulises está diciéndole a los compañeros es que y parecería que hay como una lectura intertextual con el relato homérico y el momento en que los tribulantes que bajan a la isla, ¿no es cierto?, de Circe son metamorfoseados en bestias. Vamos a la siguiente, por favor. En estos versos, ¿no es cierto?, Odiseo, Ulises, sintetiza, ¿no es cierto?, cuál es su sentido del viaje. O frati, dice, che por 100 miglia perilli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza diretto al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per virtute e conoscenza. ¿Qué es lo que le está diciendo la otra, por favor? ¿Qué es lo que le está diciendo Ulises a sus compañeros? Que hay que hacer, hay que afrontar el desafío de ir más allá, de ir hacia la virtud, hacia el conocimiento, y para esa virtud y ese conocimiento se necesita la experiencia. Acá les puse las pocas imágenes que pude encontrar, en este caso, todavía en el momento, las figuras que se ven a la derecha serían Ulises y Diomedes juntos en esas lenguas de fuego, pero cada uno separado en una lengua diferente. En la siguiente, que es más moderna, se puede visualizar mejor las dos figuras contenidas en las lenguas de fuego, mientras se nos presenta al Ulises fraudulento, pero luego, la otra, por favor, el momento en que la nave es absorbida, ¿no es cierto?, por el turbión. Bueno, acá les puse algunos datos, ¿no es cierto?, que pueden servir para interpretar esto, que es uno de los cantos más crípticos de la Divina Comedia. Dante seguramente no había leído la Odisea porque no conocía el griego, pero había escritores latinos, como Virgilio, Horacio, Séneca y Cicerón, que tampoco habían tomado el final de Ulises homérico. Ya en la época de Dante había una hipótesis que venía del Servio Honorato, de un gramático latino que había sido comentador de Virgilio, y también sirve para pensar que Dante no inventa todo esto, lo usa, pero había unas leyendas que planteaban, también como en la Eneida, la posibilidad de que hubiera habido un viaje de Ulises y un naufragio, y que hubiera dado origen, como en este caso, a una ciudad, la ciudad de Navifragum,
Silicaeum, no sé si la estoy diciendo bien, Silvio me dirá después, que daría cuenta de ese naufragio. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué sería el folle volo? ¿Un viaje temerario, un viaje del pecado, un viaje del fracaso o el preanuncio de la utopía de los viajes de conquista, de los viajes que se inauguran entonces con el descubrimiento de América? Quizás en este caso, como quiere Borges, Dante inventó el recurso de fijar el destino de Ulises, no como el embaucador y fraudulento, como el héroe troyano que nos transmite Homero, sino como el hombre dispuesto a sobrepasar todos los límites. Podríamos pensar a Ulises como un navegante precolombino que, habiendo interpretado mal los datos y el alcance de los medios a su disposición, se lanza a la conquista del mundo sensayente, o sea, del mundo desconocido, que sería el hemisferio de las aguas, pero donde estaría ese nuevo mundo que sabemos que ya los vikingos habían conocido, ¿no es cierto?, que es América, y si bien termina destruido, se ennoblece como héroe por su intento. Esta postura ha permitido imaginar un Dante iluminado que en el umbral del paradigma antropocéntrico concibe un Ulises colosalmente inclaudicable, ávido de conocimiento y a la conquista de un nuevo mundo en ciernes. Bueno, eso queda para la controversia y para lo que cada uno puede interpretar de la palabra de Dante, que muchas veces es críptica y es multisemántica, lo cual permite múltiples interpretaciones. Bueno, y terminamos entonces con el viaje, la siguiente, por favor, con el viaje profético. Sabemos que Dante, al llegar al cielo, ¿no es cierto?, de Marte, donde están los que han muerto combatiendo por la fe, se encuentra con Cachagüida, que es el tatarabuelo del poeta, que había muerto en la Segunda Cruzada, y que sería el origen de la nobleza familiar. ¿Y por qué es importante este encuentro? Porque ahí aparece la profecía del exilio. O sea, el Dante personaje escucha de boca de su antepasado lo que Dante hombre ya vivió. Porque esto Dante, el Dante hombre, lo está escribiendo en 1318, 1319, y el exilio, como les dije, comenzó en 1302. ¿Qué le dice Cachagüida? Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, questo e quello, strale che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere il salir per altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle. Tu proverai come sa di sale il pane altrui. Vas a probar, ¿no es cierto?, la experiencia difícil, ¿no es cierto?, de tener que depender de la ayuda, del sostegno de otro, tener que subir y descender escaleras, ¿no es cierto?, y abandonar toda felicidad, toda cosa diletta, y llevar consigo, ¿no es cierto?, sobre la espalda también esa compañía malvaya, esa compañía, todos esos personajes negativos, ¿no es cierto?, que van a asignar todo el periodo de la vida de Dante posterior, durante el exilio, posterior al 1302. La que sigue, por favor. Y aquí aparece un neologismo dantesco que a mí me gusta mucho recuperar, quando Cacciaguida le dice: figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto, ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non vo però che ai tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita vie più là che il punir di lor perfidie. ¿Qué le está diciendo Cacciaguida? Que no se preocupe de todas las cosas terribles que va a tener que vivir
y de la perfidia, ¿no es cierto?, de los otros, porque su vida se infutura. Esto es un neologismo inventado por Dante, para decir que él, así como en el canto cuarto del infierno, ya sabía que podía colocarse como sexto en esa noble escuela de los grandes poetas de la antigüedad, también sabe que su vida se infutura, su vida va a trascender, va a prolongarse más allá del dolor de la vida terrena y de la vida del exilio. No en el empirio, no le está diciendo que se va a infuturar porque se va a salvar, sino que va a permanecer en esto que hoy estamos haciendo. Va a permanecer en la palabra de los otros que vamos a hablar durante siglos de su obra, de su palabra, y vamos a gozar, ¿no es cierto?, de la enorme genialidad de su creación. Este término infuturarsi yo lo pongo junto con trashumanar, que aparece en el primer canto del Paraíso, cuando dice trashumanar significar per verba non si poría, pero l'esempio basti a cui experiencia gracia serva. ¿Qué sería el trashumanar? Bueno, el pasar más allá de los límites. Si Ulises no había podido alcanzar, y sin embargo alcanza a realizar un gesto heroico, ¿no es cierto?, que lo lleva a ennoblecerse en el desafío de ir más allá de los límites, Dante también se permite inventar este término del transhumanar, o sea, ir más allá de lo humano, superar, pasar por arriba de las limitaciones humanas y llegar a lo que, bueno, es el fin del viaje. La siguiente, por favor. Es el fin del viaje en todos los sentidos, como relato, como finalidad anagógica, o sea, como viaje salvífico, pero también el viaje como transhumanador, el viaje en que Dante, el Dante hombre, se presenta como alguien que es consciente de las capacidades geniales que posee y que le permiten, quizás a través de esos conceptos que durante siglos no se han podido explicar, quizás estaba proponiendo un camino, una carta geográfica, un mapa para ayudar a los hombres a superar las limitaciones y los terribles conflictos de su época. De todos modos, es interesante ver cómo él resuelve el problema de la transhumanización en el modo de proyectarse en ese viaje conclusivo, o en ese momento conclusivo de su viaje, que es el viaje del paraíso, que es nosotros siempre estamos muy sometidos a el infierno. El infierno ha sido el que más se ha comentado, el más atractivo a lo largo de los siglos, pero el más interesante es el paraíso, porque es el trabajo más excelso que Dante hace sobre la palabra para hacer entender que un hombre vivo, con todo el peso de su cuerpo, vuela en el cielo y vuela mientras se transforma. ¿Y qué parte del cuerpo de Dante es el que se transforma? Es el sentido de la vista, porque Dante tiene que ir preparándose para poder ver a Dios. Por lo tanto, lo más difícil en este momento que estamos llegando al final de la Divina Comedia es poder transmitir a través de la palabra lo que vio, porque Dante, como sabemos, es también narrador, no es solamente el personaje que vive, sino que también es el que vuelve y cuenta lo que vivió para ayudar a los otros. Entonces, en estos momentos de la Divina Comedia se va a hacer mucho más notable
las menciones de Dante sobre la dificultad de la palabra para decir lo che vivió il personaje. O quanto è corto il dire come fioco al mio concetto, e questo è quel chi vide e tanto che non basta e dicer poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola t'intendi e da te intelletta intendente te ami e ridi, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, per me il mio viso in lei tutto era messo. Bueno, en estos versos vemos el conflicto entre la palabra y el ver, el experimentar, el concepto del intelecto de amor. Dios es intelecto y por eso fíjense cómo juega con la palabra intelecta, intende, intendente, etc. Como Dios es la palabra que se interpreta a sí mismo y mientras se interpreta se ama, porque Dios es amor y al mismo tiempo explende, luce, es luz que ilumina. Y al mismo tiempo, como Dante nos explica el momento final de este viaje en que él se ve a sí mismo dentro de Dios, dentro de esos tres círculos que iridiscen, como el iris, ¿no es cierto?, en modo iridiscente, se van transformando uno a otro, que serían la Trinidad, pero dentro de esa unidad tríada, esa tríada de 1 y 3, él es aceptado por Dios porque ha podido realizar la prueba final del viaje, que es poder ver a Dios, es decir, haber podido adaptar, hacer que crezca su vista de tal manera que no se enceguezca ante tanta luz, sino que pueda ver a Dios. Pero lo más importante es que Dios no es solamente, la última, por favor, no es que ve a Dios, sino que entra en Dios, se transforma en energía también, en intelecto, y ve con Dios. Es como que su visión, ¿no es cierto?, adquiere la capacidad de la visión divina. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percosa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia cui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota, che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Bueno, sus plumas, sus palabras, su discurso, ¿no es cierto?, ya no puede, ¿no es cierto?, ya las palabras no pueden dar cuenta de lo que es la experiencia de la transhumanización completa, pero a su vez la imagen de Dios que lo fagocita, así como el barco, la nave de Ulises es fagocitada hacia la destrucción, la mente de Dante es fagocitada en un fulgor, en una especie de abducción, diríamos hoy, ¿no? Como muchas veces nos cuenta la ciencia ficción de estas capturas, ¿no es cierto?, de las naves espaciales a determinados, como posibilidad, ¿no es cierto?, de ser abducido por una voluntad mayor. La mente de Dante es abducida por esa luz que viene, pero que viene porque está el volere, está la necesidad, el deseo del mismo Dante de recibirla, de aceptarla y de transformarse entonces en esa rueda que así como se mueve, esa rueda que es el amor, mueve el sol y las estrellas. Bueno, perdón si fui demasiado larga, pero el tema era tan rico que, bueno, quise entrar por diferentes maneras de lectura
ya que la obra lo permite. No sé si quieren hacer algún comentario, no sé si en el chat, Gabriela... por el momento. A mí, ahora baja pueden la cámara. habilitar los micrófonos. Mamá, baja también la si cámara. alguno quisiera hacer algún comentario Mamá, por el chat. baja la cámara. Ahí está mejor. Muy bien. A ver. Bueno, extraordinario el viaje que nos ha llevado, Adriana. A ver, aquí excelente los comentarios. Bueno, ahora los vamos a ir leyendo. Muy completo, felicitaciones, agradecimientos y felicitaciones de todos. La verdad que... Bueno, espero que no se hayan aburrido. No, la verdad que ver no ver a la gente también es... Por eso ahora dejamos de bastante compartir pantalla. Tenemos que decir, Adriana, por ahí que llegamos a 100. Podemos hacer un aplauso virtual también, así que lo podamos ir llegando. Hasta los perros saludan. Bueno, sugestivo abordaje de Dante en su Divina Comedia, dice Julio Luis Gómez, aquí en su comentario. Un placer como siempre, María Isabel desde Rafaela. Pregunta si van a poder disponer de la grabación. Le pedimos que nos manden un mail. Nosotros hemos estado grabando, así que lo vamos a poder enviar. Se comunican por el mail a la Dante o cualquiera de nuestras redes, el Instagram o el Facebook, haciéndonos llegar cómo podemos hacerlo. 10 puntos, Adriana, excelente charla. Bravísima, bravísima, Adriana. Bravísima, complimenti. Gracias, sí. Gracias. La verdad que para tener un año lleno de Dante, recién se inicia, y la verdad que es un placer, para mí siempre es un placer hablar de la Divina Comedia y de Dante, porque lo siento, Dante y Borges son mis lecturas más fructíferas siempre, más gozosas, aunque lógicamente uno no puede ser ni especialista de Dante ni especialista de Borges, porque son lecturas, como dije hoy, infinitas, y es tanto. Ahora, muchas veces les digo a mis alumnos, ¿cómo hizo este hombre para escribir esta obra sin computadora? ¿Cómo hizo para tener tanta información, para usarla de manera tan perfecta? Porque creo que a lo largo de estos 700 años no se le han encontrado errores, y a veces a uno le pasa que, no sé, piensa en un personaje de la mitología griega y le parece que sabe cuál es la historia, y al poco tiempo ya uno se olvidó y se confunde, y él toda esa erudición la maneja en un modo tan perfecto, y al mismo tiempo, bueno, construye no solamente con la Divina Comedia, construye una propuesta literaria que no ha sido copiada, porque sería imposible copiar la Divina Comedia como texto, pero sí ha dado origen a la lengua italiana en su desafío, ¿no? De escribirla en una lengua que no era una lengua para la literatura, y sin embargo la enriquece de modo tan exponencial que la transforma en una lengua literaria, y es el italiano que hoy en día todos hablamos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay tanta información en la Divina Comedia que uno siente que no puede llegar a capturar, ¿no es cierto?, en todos los sentidos. Y además, yo pienso, no solamente no tenía computadora, sino que escribía en el exilio, o sea, escribía en bibliotecas prestadas, no podía llevar consigo, ¿no es cierto?, toda la documentación que necesitaba, y sin embargo, bueno, como todos los genios, logra hacer algo que trasciende, y que, bueno, hoy en día podemos enseñar, porque
creo que lo más importante, o sea, las lecturas teológicas o las lecturas del viaje salvífico o las lecturas políticas están superadas, ya no nos pertenecen a otra época, pero la lectura literaria sí, porque las virtudes literarias del texto pueden ser recuperadas en cualquier momento de la lectura y, bueno, y uno puede encontrar también cómo él logra generar un sistema que literariamente responde a esa teoría que él explica en el canto 24 del Purgatorio, a la cual le da el nombre de dolce stil nuovo, o sea, el dulce estilo nuevo. Nuevo. Nuevo porque se habla del amor, dolce porque el tema es el amor como intelecto de amor, el amor divino, pero lo que él está diciendo es que para hablar en este caso de este tema, que es un tema que apunta a la perfección, porque Dios es perfecto, la palabra tiene que ser usada en modo perfecto. Entonces tiene que haber un perfecto acople entre la forma y el contenido. Y para eso inventa, por ejemplo, la tercina dantesca, la estrofa de 3 versos, porque si Dios es 1 y 3, no podía escribirlo con una estrofa de 7 versos, como era la canción, ¿no es cierto?, la forma estrófica que venía de los provenzales, o con versos, digamos, con estrofas cuaternarias, etc. Él todo lo trabaja de tal manera que todo cumple perfectamente con un esquema que es, bueno, es como una catedral, ¿no? Todo está perfectamente ensamblado. La Divina Comedia ha sido comparada con una catedral, como esfuerzo titánico del hombre de la época para superar, para transhumanar los límites de lo humano. Así es. Aquí dice Fernando, las palabras de Francesca son inolvidables también. Claro. ¿Quién está hablando? Lo escribió Fernando Frasetto, que si no recuerdo mal nos está acompañando desde Neuquén, ¿no es cierto? Claro. Sí, claro. Por eso yo planteaba lo del cronotopo del encuentro, porque él elabora en cada uno de esos encuentros un destino, fija un destino. Y en las palabras de Francesca también está la lectura literaria. No se olviden que Francesca dice: la boca mi baciò tutto tremante. Y ese era el problema del Dante lujurioso. ¿Cómo explicar que estos dos gentiles, estos dos personajes que pertenecen a una clase que puede ser pensada, no una clase como aristocracia, a un grupo humano que recibió el don de la gentileza de Dios, hayan podido caer en la concupiscencia, en el pecado? Y entonces lo dice de esa manera. Paolo no besa la sonrisa de Beatriz, besa la carne, la boca mi baciò tutto tremante, pero tenía que encontrar una explicación, y la explicación la encuentra en la literatura. ¿Por qué se produce esa caída? Porque están leyendo una historia de amor, que es la historia de amor de Lancelot y la reina Ginebra. O sea que la literatura, la lectura es la culpable. No son ellos, que ellos es como que se dejan llevar por la emoción que provoca la lectura. Y en ese momento está inventando un procedimiento literario que vamos a volver a encontrar en grandes obras de la literatura, como en el caso del Quijote. El Quijote se vuelve loco por sus lecturas. O en el caso de Madame Bovary, ¿no? Que también cree en la realidad de la ficción y también cae, ¿no es cierto?, en ese caso en un error, ¿no es cierto? Pero lo que está ya Dante inventando es esa posibilidad del arte, la posibilidad de la literatura de influir sobre nosotros y de generar en nosotros
realidades que no existen, pero que son posibles de existir, que el arte construye a través de su propio medio. ¿A través de qué? En el caso de la literatura, a través de la palabra. Entonces, ese canto es maravilloso, porque él lo que quería era hablar de la lujuria y explicarse cómo puede ser, porque él también se piensa, a ver, yo también, ¿por qué había perdido la recta vía? Porque, y eso se lo va a decir Beatriz en el canto 30 del Purgatorio, cuando lo reciba, cuando se encuentren por primera vez, Dante está esperando que Beatriz le diga, ¡qué felicidad! Nos volvemos a encontrar. Y sin embargo, la Beatriz que encuentra en el canto 30 del Purgatorio es una mujer celosa, enojadísima, que le dice a los ángeles, cállense la boca y déjenlo que llore, porque Dante llora porque se reconoce en sus errores. Y Beatriz le dice, dejen que llore, porque cuando yo pasé a la segunda vida y mis ojos ya no lo sostuvieron, fue de otras. O sea que la Beatriz gentilísima y sublime de la Vita Nuova no está en el primer encuentro que van a tener en la Divina Comedia. Después ya la Beatriz del Paraíso es otra cosa, pero esa es una mujer real, celosa, y que está enojada porque él ha perdido el control. Ese control que también habían perdido Paolo y Francesca al besarse carnalmente. La boca mi baciò tutto tremante. Un verso bellísimo. Bueno, esto que estás comentando de Beatrice, Adriana, tiene que ver con algo que nosotros estuvimos conversando, que tal vez en próximo encuentro pueda ser ella, digamos, centrarse más in esta seconda fermata di questo viaggio, possiamo dire, perché questa claro. es la prima camino que estamos iniciando, así que va a quedar ahí claro. Sí, hay que primero, digamos, ver cómo evoluciona el motivo de la domina, de la dama provenzal, en la poesía provenzal, y cómo llega a Italia, ¿no es cierto?, los poetas de la Toscana, y cómo Dante concibe este motivo amoroso beatriciano, que yo no acepto, no estoy de acuerdo con Boccaccio que Beatrice tenga que ver con una mujer real. Dante no está hablando de Beatrice Portinari o de una mujer real, sino que es una elaboración, es una imagen inventada para hacer ese traspaso de la tradición poética provenzal a una nueva concepción de la poesía que después Petrarca va a llevar a su máximo esplendor, ¿no? Con la figura de Laura. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Hasta con un bonus track vino todo esto. Impecable, impecable. Muchas gracias. Bueno, todas palabras de agradecimiento, de felicitaciones. Bueno, orgulloso. Bueno, gracias a ustedes por engancharse en esto. Debemos yo decir no veo la cara. 100 participantes, estuvo casi todo el tiempo el encuentro, así que esperemos que no hayan quedado muchos afuera, y si no, agradecemos porque sabemos que hay 100 personas, desde San Jorge, bueno, sí. Santa Cruz do Sul, de Brasil, está Tania, que nos comentaba que tenía problemas de conexión, así que le vamos a pedir a Tania que nos mande por su dirección de correo para poder enviarle la grabación. Bueno, de Neuquén. Bueno, ojalá haya salido bien la grabación y no haya cometido mucho furcio yo, pero... No, para nada. No. Bueno, desde La Plata también, la Dante de La Plata, de Santa Fe, bueno, de Rosario, la Bea May, bueno, muchísima gente que, la verdad, muchos amigos tuyos, conocidos, se ve también, que no quisieron perderse. Yo me siento honrada por Dante, tanto que sufrió, pobre en vida, que lo estemos leyendo después de 700 años, bueno, es una manera de homenajear tanta genialidad, ¿no? Si me permitís, Adriana, lo que dijiste en tu maravillosa locución, dijiste que la Divina Comedia es la narración de una de construcción de encuentros, ajá, ¿verdad? Y es un poco lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? Honrando a Dante y bueno,
felicitarte, porque la verdad, como siempre, un placer, y felicitar a la Dante de Esperanza por permitirnos disfrutar de esta tarde-noche. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y para mí valió el esfuerzo, digamos, de haberme puesto a pensar. Lo más difícil de todo esto era tratar de encontrar un eje que resumiera, ¿no? Y no caer en el relato del viaje, claro, estupendo, estupendo. Digamos, de lo que tiene que ver con el hombre Dante, que por otro lado de Dante se sabe muy poco. Lo único que sabemos es lo que él quiso decir en su obra. Así que lo importante era trabajarlo desde la obra, ¿no? Estupendo. Bueno, Bene, grazie buenas infinite a noches y tutti. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Arrivederci. Lo que quieren Gracias. nos mandan el correo electrónico. Gracias, profe. Ciao. Paraná. Arrivederci. Grazie Paraná. Esperanza está hablando. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, Roma. Ciao. Arrivederci. A presto. Ahí hay un... A presto, sì, a presto. A presto. Ciao, ciao. Grazie alla Dante di Speranza, grazie Ada, Grazie mille a te, Gabriela, Adriana. Javier e tutti che ha collaborato con il PowerPoint. Ciao, grazie. Chao. Ciao, arrivederci.